Nos dice en el libro de Job, en el capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Expreso mis más sinceras condolencias por la partida del reverendo Guillermo Muñoz Toledo, pastor allá en Tizayuca, Hidalgo, México, y en el día de ayer partió con el Señor. A todos los familiares, a sus hijos Guillermo Muñoz Palacios, Ruth Muñoz Palacios, Ricardo Muñoz Palacios, David Miguel Muñoz Palacios y demás familiares, y a toda la congregación allá que él pastoreaba, conscientes que pronto lo vamos a volver a ver, porque hay escrituras, hay promesas que corresponden para este tiempo final, para aquellos de los cuales Jesús nos habló en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 52 en adelante, donde nos dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y él escribe allí teofanía, en la palabra vida, o sea, el que no reciba al Señor en su primera venida, como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Vean, para esas personas que no lo reciben, pues no tienen vida. ¿Qué vida? Vida eterna, o sea, esa teofanía que él fue a preparar. Ahora, él sigue diciendo allí: el que come mi carne y bebe mi sangre, y ahí escribe ese, o sea, Espíritu Santo, tiene vida eterna. Ya ahí habla más claramente a qué vida se refiere: vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Y ahí dibuja una estrella de David. Ahora, esta promesa, la cual cuando Lázaro murió, esta promesa Marta la sabía, ella conocía de esta promesa, y ella, vean que allí le dice a Jesús, y le contesta. Vamos a buscar esa escritura en San Juan, capítulo 1 en adelante. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Esa fue la mujer de la cual hace poco habíamos hablado de ella, cuando había mirado a esa persona allí sentada y no le habían lavado los pies. Y ella se extrañó, ¿por qué? No le hacían ni caso. Esa historia la hemos leído
Ahora, esta es esa María, hermana de Lázaro. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Hijo de Dios, vean, sea glorificado por ella. Eso nos muestra que para la resurrección de todos los santos, la gloria de Dios va a ser manifestada en este tiempo final con la resurrección de todos ellos. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En su segunda venida, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, ve allí al Hijo del Hombre en medio del pueblo, es para traernos la fe de rapto y para despertar, llamar a los que han partido. Vean que la promesa es que ellos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Y en la escritura que él escribe allí, en carne, porque es esa voz la que allí nos dice en Job, en donde nos dice en el capítulo 14, si el hombre muriere, verso 14 del capítulo 14 de Job, si el hombre muriere, volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación, entonces llamarás y yo te responderé. ¿Ve? Porque es la voz del Hijo de Dios en carne, la cual llamará a los que han partido. Y allí Jesús está mostrando lo que sería ese gran evento en donde el Hijo de Dios va a ser glorificado. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ya ahí entendieron. Y me alegro. Vean, primero le habló, quizás para ellos en una forma oculta, no le abrió ese misterio ahí, pero vean cómo luego les habla claramente. Por eso es que ellos decían: ahora sí nos hablas claramente. ¿Ve? Porque muchas veces les hablaba en parábolas y ellos no entendían, pero las creían. Porque el creyente, aunque no entiende algo, lo cree. Porque sabe que esa es la verdad de Dios. Y aunque no lo entienda totalmente, lo cree de todo corazón.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Dídimo ahí escribe gemelo. Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y escribe: cuarta vigilia. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vean, porque Jesús lo había dicho en las predicaciones anteriores. En el capítulo 5, vamos a ver esa parte, cita allí, verso 24 o 20, vamos a ver aquí. O verso 25, para no leer mucho más para arriba. 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vean, oirán la voz del Hijo de Dios. Y él dice allí que aquella muerte iba a ser para que la gloria de Dios fuera manifestada, que el Hijo de Dios fuera glorificado. Ahora, ya ella había escuchado eso, y en el capítulo 6, también allí él había dicho: y esta es la voluntad del Padre, verso 39 del capítulo 6, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya en San Juan capítulo 11, ahí en el verso donde estamos, verso 24, capítulo 11, verso 24, ya vemos a Marta hablando de esa gran promesa, de ese mensaje que había predicado Jesús, y vean, se expresa igual, o sea que había atendido ese mensaje, había comprendido lo que él había dicho allí, de lo que iba a ser la resurrección en el día postrero, y eso lo había captado bien, lo había creído. Ahora, ahí le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hoy le está hablando de la resurrección, le está hablando de todo aquel que, estando vivo, porque ahí es donde está la oportunidad para recibir las bendiciones en el tiempo que Dios le ha tocado a la persona vivir. No es cuando parta, es cuando está vivo. Nuestro hermano reverendo Guillermo Muñoz Toledo, él estando vivo, hizo esa tremenda decisión, la mejor decisión que hizo en su vida. Vean, y ahí él le habla a ella todo esto. ¿Crees esto? Le dice: ¿crees esto que te estoy diciendo? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Y él escribe allí: antes de la resurrección. O sea que antes de la resurrección es ese momento del recogimiento de esos escogidos que serán transformados, porque la venida del Señor a su iglesia en este tiempo final es para ese pequeño grupo
que será transformado para el recogimiento de esos escogidos y sellar los 144,000. Ese es el motivo de su venida, para darle la fe de rapto, para el que va a ser transformado. Para los demás, pues no lo van a recibirlo aquellos que van a ser transformados. Y él aquí escribe antes de la resurrección, o sea que antes de la resurrección, antes de que vengan los de la sexta dimensión nuevamente en cuerpos eternos y glorificados, esto estará ocurriendo en la tierra. No va a venir ninguno de la sexta dimensión que ha partido, ninguna persona que ha partido, que venga en un cuerpo eterno y glorificado, porque van a regresar en cuerpos eternos y glorificados para llevar a cabo una obra, para darle la fe de rapto a los escogidos. Eso, la resurrección cuando ocurra, ya los escogidos de Dios tienen la fe de rapto y al verlo serán transformados. Ese es el orden divino y no se puede cambiar el orden, no se le puede añadir ni quitar a las promesas divinas. Cuando ellos regresen de la sexta dimensión, lo cual regresará cuando regrese nuestro hermano reverendo Guillermo Muñoz Toledo, cuando regrese nuestro hermano William Soto Santiago, regresará en ese cuerpo eterno y glorificado, no para venir a darnos a conocer la fe de rapto y predicarnos y darnos a conocer las copas, las plagas, los truenos, las trompetas, pararse en el púlpito, en la carpa a predicar aquí, sino que ya todo eso Dios lo está haciendo hace rato. Ellos cuando vengan, nosotros al verlos, seremos transformados. Ahí no hay oportunidad de preparación. Espérate, dime, explícanos esto, que no entendemos qué fue lo que tú quisiste decir aquí, acá. Pues ya yo dejé mi mensaje y conforme a ese mensaje se estuvo hablando todo lo que iba a estar ocurriendo antes de la resurrección para darle la fe de rapto. Eso era lo que estaban escuchando. Esa era la enseñanza bajo carpa. Eso eran los truenos. Pero en esa forma tan así, sencilla, nosotros no creímos eso. Bueno, pues eso era el séptimo sello, ese era el secreto, ese era el misterio por lo cual hubo silencio en el cielo. Y como hubo silencio en el cielo, nadie supo lo que era. No estaba escrito, no se sabía cómo era y cómo era que Dios lo iba a hacer para que no hubieran imitaciones. Y eso es lo que Dios evitó. No dar a conocer cómo iba a hacer eso, para que cuando ocurriera, no imitaran. O sea, cuando iba a llegar al cumplimiento de eso, no hubieran personas ya conocedoras de lo que iba Dios a hacer y se pusieran a hacer lo mismo para desviar la atención al pueblo. O sea que todo lo que él dejó en el mensaje y el mensaje del reverendo William Branham, lo cual es el precursor de la segunda venida del Señor, y todo lo que nos dejó en el mensaje, que él mismo lo dijo, el mensaje que trajo fue para preparar a la iglesia para ser transformado y raptado. Todo lo que dijeron ellos, en el cumplimiento de eso que ellos hablaron, es lo que hoy Dios nos está mostrando y dando a conocer para obtener la fe de rapto y así cuando ellos regresen ya tenerla. Y estamos bastante adelantados en esa enseñanza. Así que aquí, él dice antes de la resurrección. Por consiguiente, todo lo que Dios estará haciendo en medio de la iglesia para darle la fe de rapto a los escogidos es antes de la resurrección. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí estaba Jesús como humano. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor,
ven y ve. Jesús lloró. Vean allí, expresó ese amor hacia Lázaro en unión con toda la familia. O sea que, si hay que llorar, se llora. Pero recuerden que llegará el momento en donde Él enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros. Y ya no habrá más funerales, no habrá más muerte, no habrá más tristeza, sino que todo será felicidad, todo será gozo y no se pasará por estas situaciones que hoy pasamos cuando se nos va un ser amado, un ser querido. Pero tenemos la promesa que resucitarán y ahí viene el consuelo. Lo dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Por eso él decía al final cuando dijo esa gran promesa allí y esa gran profecía que habló allí y esa gran revelación. Él dijo, por tanto, consolaos con estas palabras. ¿Ves? Sí, nos sentimos tristes porque se nos va una persona. Y, por ejemplo, acá como reverendo Guillermo Muñoz Toledo, trabajador, incansable de la obra de Dios, nos duele, nos pesa, y así con todos los que han partido y los que todavía falten por partir. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Porque siempre nos faltan los burladores y los criticones que en vez de estar allí apoyando a la familia, se ponen a señalar y a criticar. Ni creen ni tampoco hacen nada. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora vean allí, él escribe, al 4º día es igual. Génesis 15, 12 al 19, y escribe Lutero, Wesley, Branham y el ángel de Jesús. Vean que es en el 4º día donde el ángel de Jesús, el cual ha estado de edad en edad durante la dispensación de la gracia y también en la parte en donde él colocó y escribió el Espíritu Santo, dice nuestro hermano Branham que ese Espíritu Santo, el ángel del Señor se haría carne en el día postrero, donde en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora vean, en estos días Dios nos estuvo mostrando lo que fue el llamado de que viniera a vida nuevamente nuestro amado hermano William Soto Santiago. Se llamó a vida, vean, todavía estaba la dispensación de la gracia abierta. Y pasó como la ocasión de Lázaro. Lo cual recuerden que las Escrituras tienen múltiples cumplimientos. Y ya él, vean, estuvo en ese final de la dispensación de la gracia, estando en su cuerpo de carne, y pasa en ese tramo final, le pasa el cetro a ese otro que continuaría en una nueva dispensación. Y él entra a esa nueva dispensación estando en su cuerpo físico de carne, lo cual
vean que algo muy importante allí, lo cual Dios me ha estado dando en estos días, pero vamos a hablar por encimita. Miren, cuando Moisés le dijo a Jesús, a Dios, Moisés le dijo a Dios, permíteme entonces verla, o sea, la tierra prometida. Sube, dice, sube allá y mírala, pero no podrás entrar, o sea, estando vivo. Ahora, todo eso nos muestra un cuadro muy importante, porque recuerden que Moisés, al herir la roca por segunda vez, colocó un tipo y figura allí que no estaba, dice, él rompió el programa de la Biblia. Ahora vean cómo Dios tenía todo eso guardado y sellado. Y vean cuando Él resucita, porque fue una resurrección allí, pasa a esa nueva dispensación, en donde es en esa dispensación en que Él resucitaría. Ya muere dentro de esa dispensación, la cual estaba cuando Él partió definitivamente, ya estaba abierta, mientras Él estaba antes en su ministerio, venía llevándose a cabo una obra de entrelace dispensacional, pero no estaba funcionando esa dispensación. No estaba como león de la tribu de Judá el Señor obrando en medio de su iglesia. Como león de la tribu de Judá, como rey de reyes en su obra de reclamo, es una obra dentro de la dispensación del reino. Lo cual Él en muchos mensajes, ya luego del 2002 para acá, y vean cómo Él iba cada vez más y más identificando ese ministerio que estaría en medio de su iglesia, ese misterio del séptimo sello, mostrando el ministerio y mostrando el misterio del séptimo sello en medio de su iglesia, lo cual cuando estaría ya operando ese ministerio en esa gran carpa catedral, ya Él no podía estar. Más bien Él decía, cuando ustedes me vean allí, porque ahí está hablando el Espíritu Santo, el ángel del pacto, lo cual el hermano Branham también cuando hablaba y decía que recorrería esa senda ministerial, o sea, del quinto Elías, de Elías en su quinta manifestación, una vez más. Lo cual eso está vamos a buscarlo en el libro de citas, en la página 66, párrafo 1485. Ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, habrá otro avivamiento, veré otro tiempo, y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco, cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto, tan pronto como estemos listos, casi listos. Ven, ustedes, es una promesa. Y miren cómo los del grupo del hermano Branham dicen, no, él dijo que él iba a regresar, iba a recorrer esta senda nuevamente, o sea que él es el que nos va a dar la fe de rapto. Y vean cuántos años han pasado ya, ellos esperando al hermano Branham para que cumpla esa promesa. Lo cual también seguidores ahora del Dr. William Soto Santiago piensan exactamente lo mismo. ¿Ven cómo se repite nuevamente la historia? Ellos podrán decir, no, ¿cómo ellos van a pensar eso? Si mira, Dios levantó otro mensajero, nuestro hermano William. Ajá, ¿y ahora? ¿Qué van a decir cuando Dios se lleva a ese instrumento? Porque podían decir, no, es que Dios obró por el hermano Branham y Dios no puede obrar por medio de ya una persona que se haya ido. Más bien es Dios cambiando de máscara, Dios cambiando de instrumento.
Y ahora, no, ahora no. Para ahora esa escritura no se puede cumplir. Se contradicen. Y en la Biblia no hay contradicción. Como Dios lo hace desde el principio, Él lo seguirá hasta culminar su obra en este planeta Tierra, estando en estos cuerpos. Como Dios obró en cada tiempo, así estará obrando en este tiempo final. Pueden decirnos que el hermano William dijo que ahí en la carpa había sido invitado para predicar las copas, las plagas, las trompetas, y así que hay que esperarlo para que venga a predicar eso. Vean cómo se repite nuevamente las mismas escrituras en cuanto a las personas cuando piensan así, porque se identifican en esas ocasiones donde ocurrieron esos eventos. Cuando se repiten esos eventos, vuelve a cumplirse las escrituras, pero con otros personajes, pero sigue siendo lo mismo que ocurrió allá. Por eso yo he dicho, y el hermano William también, el hermano Branham, que lo que usted está haciendo hoy frente a la palabra, en el tiempo que Dios le ha tocado vivir, es lo mismo que haría en ese tiempo pasado, lo mismito. Así que ven ustedes cómo aquí él coloca y dice que ya es de 4 días, y entonces él ahí escribe ahí, Lutero, ahí en el mensaje de la restauración del árbol novia nos habla un poco más de todo esto. Primer día Lutero, segundo día Wesley, tercer día Branham, cuarto día la edad de la piedra angular, el ángel de Jesús. Ahora, lo que yo leí hace poquito, de así que les estuve citando, creo que fue ayer, y era del mensaje, estábamos leyendo de la simiente de la serpiente, pero este extracto, o sea, esta cita que yo les cité así de memoria fue del mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, el cual hay 2 mensajes, pero este es el del mensaje, el del mes de julio. Vamos a ver aquí, del 18 de julio del 1965, en donde el hermano Branham nos habla allí, y lo que escribe el hermano William, dice: ahora, Dios tiene una manera provista y original para hacer las cosas, y Él nunca lo hará de manera contraria a esa. Y escribe: la forma provista por Dios para hacer las cosas. Ahora, Él prometió en los últimos días lo que Él iba a hacer, y nos envió el mensaje, y este mensaje tendría la misma identificación que Elías tuvo, que Eliseo tuvo, que Juan el Bautista tuvo. O sea, está el primer Elías te invita, el segundo Elías, Eliseo, el tercer Elías, Juan el Bautista, y hará volver el corazón del pueblo, no a la denominación, pero de regreso a los padres apostólicos originales, de regreso a la palabra, como han sido vindicadas estas cosas. Y ahí está el cuarto Elías, como es en el sonar del último ángel de Apocalipsis 10, en los días del séptimo ángel, estos misterios que han estado, y escribe Apocalipsis 10 del 1 al 11, y escribe al lado los Elías, Eliseo, Juan, William Marion Branham, el ángel de Jesús, y lo coloca como Apocalipsis 10. Vean dónde coloca ese ministerio de Elías: en el día postrero, en ese ángel fuerte que desciende del cielo, lo cual es Cristo en su segunda venida, entregándole el título de propiedad a un hombre para que se lo coma y profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, pero ya no como Cordero de Dios, sino como león de la tribu de Judá. Ahora sigue diciendo aquí, Jesús le dijo, verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí dibuja una estrella de David. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor,
para que crean que tú me has enviado. Y ahí dibuja una estrella de David, y escribe Apocalipsis 1, verso 10, y 10 del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses 4, 14, Primera de Corintios 15, 44, 55, Primera de Corintios 14, verso 8, Romanos 8, del 11 al 35. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ahora, esa voz fue la misma voz que él dijo. Vean, en este capítulo que estuvimos leyendo, capítulo 6, verso, vamos a ver aquí, verso 40 del capítulo 6, verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora vean, si el Padre no le trajere, o sea, vean, siempre hay un llamado de edad en edad por medio del mensajero, pero para los que van a resucitar, tienen que escuchar esa voz, la cual llamará y ellos responderán. Y vean que él le había dicho que iba a despertarle. En el verso 11 del capítulo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea que ya se lo había dicho, y por eso es que él dice allí, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y ahí nos muestra cómo será la resurrección en este tiempo final de todos aquellos que han partido y que tienen esa promesa de la resurrección, lo cual citamos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A todos los familiares de nuestro hermano reverendo Guillermo Muñoz Toledo, sean consolados vuestros corazones con estas palabras y estas promesas, sabiendo que pronto lo vamos a volver a ver. Y sigan agarrados de la palabra del arca, del mensaje, de la enseñanza correspondiente a este tiempo final, la cual Dios nos está dando desde la gran carpa catedral. Extiendo nuevamente y reitero las más sinceras condolencias a todos allá en Tizayuca, México. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.